vamos a ver ahora otro capítulo que es el de operaciones integrales. Operaciones integrales. Estamos hablando de el teorema de la divergencia de Gauss, el teorema del rotacional de Stokes y el teorema de Green en el plano. Bueno, nosotros sabemos del cálculo elemental que la integral es la antiderivada, ¿verdad? La integral no es nada más que la antiderivada. Y es exactamente lo que ocurre aquí en el análisis vectorial. ¿De acuerdo? O sea, se cumplen las mismas reglas, las mismas definiciones. Rápidamente veamos el teorema de la divergencia de Gauss. Suponemos un volumen B limitado por una superficie cerrada S y A una función vectorial de posición con derivadas continuas. Entonces, la integral triple en el volumen B de nabla punto A de B es exactamente igual a la integral de superficie, la integral doble, de A punto N de S. ¿Sí? Y si estamos en una curva cerrada, será la integral sobre la superficie, en una superficie cerrada, perdón, será la integral sobre esa superficie cerrada A punto ds. N es la normal positiva, la normal exterior a S. ¿De acuerdo? El teorema del rotacional de Stokes. Suponer una superficie S abierta de dos caras, limitada por una curva cerrada simple. ¿Qué es una curva cerrada simple? Si ustedes dibujan una circunferencia y trazan una secante, la secante corta a esa circunferencia en dos puntos, nada más. Esa es una curva cerrada simple. ¿Sí? Si tuviésemos otra curva cerrada y trazamos una secante y esta secante corta en más de dos puntos, esa no es una curva cerrada simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Y suponer también un vector A de posición con derivadas continuas. Entonces, la integral en la curva cerrada C de A punto dr es igual a la integral doble en la superficie S de nabla cruz A punto N de S o la integral en la superficie S de nabla cruz A punto ds. Y la curva C se recorre en sentido positivo. ¿Cuál es el sentido positivo? Es el sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí abajito hay vamos a decir, una graficación de cómo es el sentido positivo. Dice la dirección de C
se llama positiva si un observador que caminara sobre la frontera de S en esa dirección, con su cabeza vuelta hacia la dirección de la normal positiva a S, tuviera la superficie a su izquierda, ¿no? Digamos, una forma de graficar el sentido de recorrido de la curva C. Contraria a las agujas del reloj. Teorema de Green en el plano. Vamos a suponer una región R cerrada del plano XY. ¿Sí? Esa curva, bueno, una región del plano XY limitada por una curva cerrada C y que M y N son funciones continuas de X y de Y con derivadas continuas en R. Entonces, la integral cerrada, la integral en la curva cerrada C de M de X más N de Y es igual a la integral doble en la región R de la derivada de N respecto de X menos la derivada parcial de M respecto de Y de X de Y, donde C se recorre en la dirección positiva. ¿Cuál es? Sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Bien, a menos de que se indique lo contrario, la integral con esa circunferencia ahí en medio significa que se describe en el sentido positivo. El teorema de Green en el plano es un caso especial del teorema de Stokes. ¿Cuál es? Este. Asimismo, es de interés observar que el teorema de la divergencia de Gauss es una generalización del teorema de Green en el plano, en el cual la región R y su frontera cerrada, la curva C, son sustituidas por una región en el espacio B y su frontera una superficie cerrada S. Por esta razón, el teorema de la divergencia recibe el nombre generalmente de teorema de Green en el espacio. El teorema de Green también se cumple para regiones limitadas por un número finito de curvas simples cerradas que no se intersectan. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos otros teoremas integrales que no particularmente yo no he usado, ¿no? Pero ahí están, ahí están.
Ahí están. Y la forma integral del operador nabla. Nabla punto quiere decir nabla podría ser punto, nabla cruz. Es igual al límite cuando delta b tiende a cero de 1 sobre delta b por la integral en la superficie cerrada delta S ds punto. O cruz también puede ser. Bien, eso así de manera rápida, los diferentes teoremas. El teorema de Gauss, de la divergencia, el teorema del rotacional de Stokes y el teorema de Green en el plano. Entonces ahora vamos a ver aplicaciones. Dice uno, demostrar el teorema de Green en el plano para la región mostrada. Demostrar el teorema de Green en el plano para la región mostrada. Y ahí tienen ustedes la región R que se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj. Ese es el sentido positivo y además es una curva cerrada simple. ¿Por qué? Porque si trazas una secante, esta corta a la curva en únicamente 2 puntos. Bien, vamos a tomar los puntos más alejados. Fijarse, en el eje de las abscisas, los puntos más alejados son A y B de esta curva AEBF, AB, ¿no? Y van desde A minúscula hasta B minúscula. Y en Y tenemos los puntos E y F proyectados sobre el eje Y, serían E minúscula y F minúscula. Entonces ahora para integrar esta región voy a hacerlo partiendo esta curva en dos arcos. Un arco Y1, función de X, el arco AEB va a ser el inferior. Y Y2, función de X también, el arco AFB. O puede ser BFA, AFB. Entonces voy a integrar en la región R la derivada de M respecto de Y, de X, de Y. Eso va a ser igual a la integral desde A hasta B en X, de la integral desde Y1, el arco AEB, hasta Y2, el arco AFB, de la derivada parcial de M respecto de Y, de X. Entonces integramos lo que está entre corchetes
Y vamos a decir que se tiene la integral de a b de m función de x y e2 menos m función de x y e1 de x, ¿no? Estamos reemplazando los límites. Y eso es igual a la siguiente integral aplicando las propiedades de integración, menos la integral desde b hasta a de m de x y e2 de x, menos la integral desde a hasta b de mx y e1 de x. Esa integral se ha resuelto en la curva cerrada C y va a ser igual a menos la integral en la curva cerrada C de m de x en general. Entonces, fijarse, la integral de la integral en la curva cerrada C de m de x es igual a menos la integral doble en la región R de la derivada parcial de m respecto de y de x de y. Ahora vamos a integrar en esta curva cerrada, pero esta vez en y. Entonces voy a tener x1 igual a x1 de y está referido al arco E a F. Y x2, que es función de y, referido al arco E, B, F. ¿Sí? A ver, analizar un ratito. Bien, entonces vamos a tener la integral doble en la región R de la derivada parcial de n respecto de x de n de y. ¿A qué es igual eso? A la integral desde e hasta f de la integral desde x1 hasta x2 de la derivada parcial de n respecto de x de y. Bien, y eso si integramos lo que está entre corchetes va a ser igual a la integral desde e hasta f de n x2y menos n x1y de y. La integral de una suma es la suma de las integrales, ¿no ve? O de una resta.
Bien, entonces ahora esta integral va a ser igual a la integral desde e hasta f de nx2 y de y más voy a aplicar la propiedad del límite, o digo de la integral definida. La integral, el signo cambia si cambio los límites. Integral desde f hasta e de nx1 y de y eso es igual a la integral en la curva cerrada c n de y. Entonces, la integral en la curva cerrada, fijarse, la integral en la curva cerrada c de n de y es igual a la integral doble en la región R de la derivada de n respecto de x de x de y. Por lo tanto, si sumamos miembro a miembro, vamos a tener que la integral cerrada en la curva C de m de x más n de y es igual a la integral doble en la región R de la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y de x de y. Y ese es el teorema de Green en el plano. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver ejercicios más concretos. Este. Verifique el teorema de Green en el plano para la integral cerrada en la curva C, xy más y cuadrado de x más x cuadrado de y, donde C es la curva cerrada limitada por y igual a x y igual a x al cuadrado. Y ahí está la gráfica.
A ver, ustedes. Bien. Entonces, este asunto, aplicar el teorema de Green es súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es identificar m, la función m. Esta, fijarse, m y n también. Para nosotros m va a ser x, fijarse en el enunciado, m es x y más y cuadrado. Y por supuesto n va a ser x cuadrado. Entonces ahora derivamos. Necesitamos la derivada de m respecto de y. ¿Y qué vamos a tener? X más 2y, ¿verdad?
Y también necesitamos la derivada de n respecto de x, y eso es 2x. Entonces, la integral en la curva cerrada, xy más y cuadrado de x más x cuadrado de y va a ser igual a la integral doble en esta región R. Y esta región tiene estos límites. Fíjense, la región R está determinada por la intersección de la parábola y igual a x cuadrado y la recta y igual a x. Entonces, si quisiésemos encontrar los puntos de intersección, nada más tenemos que hacer esto, reemplazar y que es igual a x aquí en la parábola. Entonces vamos a tener x igual a x al cuadrado, ¿verdad? O si quieren ustedes, x al cuadrado menos x igual a cero. Si factorizamos x, vamos a tener x que multiplica a x menos uno igual a cero. ¿Cuándo es cero eso? Cuando x es igual a cero, ahí está el origen, un punto. Y cuando x menos uno es igual a cero, eso quiere decir x igual a uno. Y por lo tanto, y igual a uno, como está aquí. Bien, entonces ahora vamos a integrar en x de 0 a 1 y en y desde la parábola hasta la recta, ¿sí? O, como dice aquí, desde 0 hasta la parábola en y. Depende cómo enfoquemos nuestra integral. ¿De acuerdo? Depende cómo planteemos nuestra integral. ¿Y qué tal si hubiera hecho desde la... a ver usted si intentar desde la parábola hasta la recta? A ver,
A ver, ustedes integrar desde la parábola. Y yo he hecho al revés aquí. He dicho en y que varíe de 0 a 1 y en x, esto no está bien. Debe ser desde la recta hasta la parábola. Pero también se podía haber hecho en x de 0 a 1 y en y desde la parábola hasta la recta. A ver, ustedes hagan así. Esto no está correcto. No está. Aquí lo vamos a corregir. Desde la parábola hasta la recta. X. De la derivada de n respecto de x, 2x, menos la derivada de m respecto de y, menos x menos 2y, de x de y. Eso va a ser igual a la integral desde 0 hasta 1. Aquí vamos a hacer ahora sí, ¿no? Vamos a corregir esto. Sería x menos 2y. Entonces derivamos o integramos respecto de y. ¿Y qué vamos a tener? X por y menos y cuadrado, reemplazando los límites. A ver, ustedes, por favor. Esto no está correcto, ¿no? No está correcto. Inge, yo resuelto, pero aún no he sacado su reemplazo en dx, ya hasta el final he llegado, pero que es 2x tercios menos x cubo tercios menos x cubo tercios menos 2x x cuarta sobre 4 menos x cuarta sobre 4 más x quinta sobre 5 y todo reemplazado el x por 1. Y aún necesito calculadora para ello. Ya, a ver, hay que calcular eso. Esto está mal, ¿no?
Debe estar dormido al hacer esto. Menos x al cubo. Menos menos x cuadrado Creo que voy a tener que revisar porque me sale negativo. 11/20, me sale. Sí, a ver, revisa. Inge, sale 1/20 avos. Sí, sale eso. Ahí está. A ver, no sé si he hecho bien esto. Sí, esa integral de la última parte está bien. X cuadrado Perfecto. menos X cuadrado se simplifica. Exacto. Y voy a tener x a la cuarta menos x al cubo. A ver, revisar hasta ahí, por favor. Inge sería -1/4 más 1/5 y como resultado es -1/20. A ver el resto. A ver el resto, por favor. Sí, ingeniero, -1/20/20. Aquí tendría menos un cuarto más un quinto, ¿no? Y aquí menos 1/20. Eso es lo que Sí, hemos Inge, sacado. sale eso, Inge. Ya. Bueno, también se puede hacer así, ¿no? En y de 0 a 1 y en x desde la recta hasta la parábola. También, y tiene que salir exactamente lo mismo. Eso es. Muy bien. Sigamos. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Este resultado qué significaría?
Depende, pues, qué es lo que sea, ¿no? Depende a qué problema estemos refiriéndonos, ¿no? Como es una integral doble, seguramente ha de tener unidades al cuadrado, seguramente, ¿ok? Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Épale. A ver, voy a salir un ratito porque no quiere dar. Ahí está. Ahí está. Comprobar el teorema de Green en el plano para la integral cerrada 3x al cuadrado menos 8y cuadrado dx más 4y menos 6x de y, siendo C el contorno de la región definida por, inciso A, y igual a raíz de x, inciso B, y igual a x al cuadrado, inciso B, x igual a y igual a 0 y x más y igual a 1. A ver, ustedes. Ahí en rojo tienen las curvas y igual a x al cuadrado y la otra y igual a raíz de x. O lo que es lo mismo, y cuadrado igual a x. Lo primero es hallar los puntos de intersección, así como hemos hecho con el anterior caso. Encontramos que los puntos de intersección de estas curvas son el origen y el punto A, 1, 1. Entonces identifico M. M es igual a 3x al cuadrado menos 8y cuadrado. La derivada de M respecto de y es menos 16y. N es 4y menos 6xy. Su derivada respecto de x es menos 6y. Ahora vamos a integrar como he hecho en el anterior ejercicio. De 0 a 1 en x y
desde la parábola y igual a x al cuadrado hasta la parábola y igual a raíz de x. ¿De quién? De la derivada de n, la derivada parcial de n respecto de x, menos 6y, menos la derivada de m respecto de y, más 16y, de x de y. Entonces eso es igual a la integral de 0 a 1 la integral de 0 a 1 de la integral de x al cuadrado hasta raíz de x de 10y de x de y. Y eso hay que integrar. Tengo 5 por la integral de x menos x a la cuarta de x, ¿verdad? Sí, entonces 5, la integral de 0 a 1 de x menos x a la cuarta de x, y eso es 5 por un medio menos un quinto, eso es 5 menos 2 3 décimos por 5 3 medios, ¿verdad? Y Sí, dice Inge. el inciso B, sí, gracias. Y el inciso B dice entre x y e igual a 0 y x más y igual a 1. Graficamos x más y igual a 1 y es esta recta en azul, ¿no? Entonces integramos desde 0 a 1 en x y desde 0 hasta la recta y igual a 1 menos x. ¿De quién? Ya tenemos m y n y sus derivadas. Entonces, de n respecto de x menos de m respecto de y, eso es igual a 10y de x de y.
Entonces eso es igual a 5 veces la integral de 1 menos x al cuadrado y 0, ¿no? Por dx, menos 0, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho para integrar esto? He hecho un cambio de variable y he dicho u igual a 1 menos x. Cuando x es 0, u sub 0 vale 1. Y cuando x es 1, u vale 1. La derivada de u respecto de x es menos dx. Y por lo tanto voy a tener menos 5 veces la integral de 1 a 0 de u cuadrado de u. Finalmente, la integral es igual a 5 tercios. Ahí está. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Muy bien, aquí nomás vamos a quedar. Mañana vamos a continuar con más ejercicios. Bueno, listo. Entonces, quedamos despedidos hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.